Bienvenidos a Acércate, un espacio para hacerte sentir en familia. Acércate. A través de la palabra de Dios, a tu familia, a tu iglesia, a tu comunidad. Acércate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el pastor Osvaldo Palomo de Vida Abundante, Nueva York, con nuestro programa Acércate. Nos podemos acercar a Dios confiadamente. Y hoy tenemos el gran honor de contar con uno de nuestros pastores de allá de Costa Rica, de Vida Abundante del Oeste, nuestro pastor Mauricio Solís. Mau, muchas gracias de estar aquí con nosotros. Hola, hola familia, un gusto y un caluroso saludo desde San José, Costa Rica. De verdad un privilegio poder compartir con ustedes hoy. Bien, para los que no conocen a Mau, Mauricio es el pastor, como les dije anteriormente, de Vida Abundante del Oeste. Además es psicólogo de profesión, ha participado en muchos eventos cristianos, desarrollador de proyectos también. Ha viajado por América Latina trabajando con diferentes entidades cristianas. Y Mau nos presentó un trabajo, yo diría, impresionante, que en realidad nos ha ayudado a nosotros como iglesia a entender este tiempo en el que estamos viviendo. Así que la semana pasada hablamos acerca de cómo Dios ha usado las enfermedades y las pandemias para atraer la atención de las personas. Lo usó con Faraón allá en Egipto a través de las 12 plagas, lo ha usado a través de la historia con diferentes líderes para que usted y yo, como líderes de la iglesia, podamos santificarnos. Nos explicó acerca del contexto del 2020, impresionante, cómo se desarrolla desde el mes de enero este conflicto entre los Estados Unidos e Irán, donde estuvo a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial, si lo podríamos llamar de esa forma. Además, el incendio forestal allá en Australia. En marzo, la pandemia del COVID-19 se nos avalancha, aunque ya habíamos entendido que todo esto nace aproximadamente en noviembre del 2019. Y en abril, el incendio en la planta nuclear allá en Chernobyl y 15 volcanes, nos decía Mauricio, entran en actividad. Y entonces él dice, les voy a plantear la hipótesis de algo que Dios ha puesto en mi corazón, y es que en mayo la iglesia se transforma. Así que la semana pasada usted puede buscar el programa en nuestra página de Facebook, Bunny Church, y vemos cómo esto es una nueva o nacen nuevas oportunidades para poder tener compañerismo como iglesia, para poder servirle a Dios de una manera diferente, para usar nuestros dones y nuestros talentos, decía Mauricio. Algunos van a emerger, otros van a desaparecer. ¿Y cómo podemos usar un nuevo método, diría yo, de evangelismo? Pero llegamos a un punto donde, nos decía Mauricio, pareciera que estamos al frente de un nuevo Pentecostés. Y entonces nos lanza una pregunta y nos dice, ¿cómo nace la iglesia? Y dice, hay un cambio de paradigma, una crisis social que permitió el nacimiento de una nueva estructura o un nuevo movimiento espiritual, si lo pudiéramos llamar de esta manera. Entonces yo quiero dejar el tiempo con nuestro pastor Mauricio, que él nos desarrolle esta parte de cómo es que nace la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, y qué estamos viviendo nosotros en este tiempo. Mau, el tiempo es tuyo. Bueno, nuevamente, muchas gracias. Creo que nosotros estamos viviendo tiempos muy importantes y muy especiales. Dios es el Señor de la historia y Él utiliza diferentes momentos y eventos para ir modificando, para ir dándole forma a su historia y a su proceso. Dios está en misión en medio de nosotros. Dios lo que está haciendo es tratando de reconstruir todas las cosas, someter todas las cosas bajo su gobierno, y Él está utilizando enfermedad, guerra, violencia, situación económica difícil para llamar la atención del hombre. Dios está derribando a todos los ídolos en este siglo
para que nos volvamos a ver hacia Él y podamos volver a ser su familia, podamos volver a ser su iglesia, su asamblea, y que podamos extender el reino de Dios. En ese sentido, si nos vamos para atrás, vemos que hay 3 momentos importantes en la historia de la humanidad. Me refiero a un primer momento con Noé, donde había tanta maldad en el mundo que Dios decide intervenir y decide arrasar con la humanidad. Y escoge a un justo, a un hombre bueno y su familia para seguir creando una nación, creando un pueblo y una nueva humanidad. Desde ahí tenemos un primer fuerte evento donde Dios interviene. Luego con el faraón, como lo mencionó Baldo, realmente Dios intervino 400 años de esclavitud, donde hay maldad, donde hay sometimiento, donde la gente de Dios estaba sometida y Dios escucha un clamor y Dios nuevamente con plaga, enfermedad, etcétera, vuelve a intervenir la historia y vuelve a fundar un pueblo y vuelve a querer cumplir con ese pueblo un propósito. Entonces, ahora me parece a mí que parecería que estamos ante un evento parecido. O sea, Dios cansado de un mundo alejado de Él, de un mundo violento, de un mundo corrupto, de un mundo amoral, de un mundo que amenaza tanto la calidad de la vida que Dios promovió y el querer cambiar el diseño de Dios de la sociedad, de la familia, del ser humano, de las relaciones, etcétera. Que entonces Dios interviene. Y así como hubo en el Pentecostés el cumplimiento de promesas, yo creo que este es el momento en el que Dios sigue cumpliendo sus promesas. A Dios no se le ha ido de la mano un virus, Dios está bajo el control de lo que este virus está haciendo, pero más importante que el virus es la misión de Dios con nosotros, su iglesia. Y en ese sentido, yo me quisiera enfocar en este momento a que revisemos un poco qué fue lo que pasó en el Pentecostés. O sea, había habido un pueblo que se fue anquilosando, se fue endureciendo de corazón, se hizo sumamente religioso, creador de leyes, reglas, etcétera, pero dejaron de vivir la fe. Tenían la ley, pero no tenían el espíritu, tenían un corazón endurecido. En el libro de Joel había habido una promesa 700 años antes de Jesús, donde Dios depositaría lo que nadie en el Antiguo Testamento tuvo permanentemente, que fue la presencia del Espíritu Santo. O sea, había que ir a buscar la presencia de Dios a un templo, había que hacer sacrificios que sustituyeran y pagaran por los pecados, pero de repente el Espíritu Santo es ofrecido como la recuperación de lo que se perdió con Adán y Eva, que fue la inmortalidad, que era la presencia de Dios, la relación cara a cara con Dios. Eso se había perdido. Pero Dios lo profetiza y dice, miren, en postreros días yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y eso planteaba el nacimiento verdadero de una nueva humanidad. Lo que la ley no había podido hacer, porque la ley lo que daba era una norma de conducta, pero no cambiaba el corazón del hombre. Y entonces la gente aprendía la ley, pero no la cumplía, porque no tenía un corazón para cumplirla. Era un corazón desobediente, un corazón que no quería rendir cuentas. Y me detengo aquí solo para hacer este comentario. Me imagino que en Nueva York pasa, como pasa aquí también. Si hay un síndrome que tenemos en este siglo, es realmente la conducta rebelde del ser humano. Cada quien quiere hacer lo que quiere, nadie se quiere someter. ¿Y sabe qué? Nadie quiere rendir cuentas. Pero entonces Dios viene y dice, ok, entonces vamos a jugar el juego duro. Entonces viene y nos somete a toda la humanidad, a la banca, al petróleo, a la salud, a las finanzas, al real estate, a todo. Nos somete a una condición donde solo tenemos que hacernos la pregunta, ¿quién está detrás de todo esto y para qué está detrás de todo esto? O sea, ¿qué está queriendo hacer Dios? Entonces, me devuelvo. En el Pentecostés, Dios, a través de la obra de Jesús, va al Calvario, muere, resucita, 40 días, se le presenta a todos sus discípulos para hacerles ver que realmente en el cumplimiento de todas sus promesas, pero Jesús les dice algo muy importante, yo creo que este es el tiempo para nosotros, no se muevan. No se muevan de Jerusalén. Esperen. Ustedes tienen una misión, pero no están listos para la misión. O sea, yo no estoy, pero necesito enviarles al que va a estar, que es al Espíritu de poder, al Consolador, al Maestro, al que cambia el carácter, al que nos da un fruto, un carácter nuevo y diferente, que es el que se iba a necesitar para esta nueva etapa del camino. Ya no era el templo, ya no era el edificio, sino el corazón, el estilo de vida, la persona. La iglesia deja de ser un edificio, una asamblea que se congrega en un edificio para ser la presencia de Dios donde están nuestros pies, donde están nuestras manos, donde está nuestra voz. Entonces,
se da en Hechos 2, ese evento hermosísimo. Era una fiesta 50 días después de la celebración de la Pascua, y acabamos de celebrar la Semana Santa, ¿verdad? Y usted recuerda que, bueno, se celebraba la Pascua, el Cordero. Históricamente, en el día de Pentecostés, están ocurriendo dos fenómenos. Por un lado, el rememoramiento de la Pascua, la liberación del pueblo de Israel, de Egipto, pero en ese mismo momento Jesús está siendo crucificado. 3 días después, el sacerdote va a ver los brotes para celebrar la fiesta de las primicias, que se celebraba 3 días después de la Pascua, y Jesús está resucitando. Las primicias físicas con las plantitas, pero las primicias de los hijos de Dios, la familia de Dios en Cristo, resucitando. Entonces, hay un lapso de tiempo de 49 días después para celebrar otra fiesta, que era la fiesta del Pentecostés. Usted recordará que más o menos habían cerca de 200,000 personas que vivían en Jerusalén. En aquel entonces era una ciudad de 3 por 3 kilómetros cuadrados. Se llenaba de casi 500,000 de personas que viajaban de todas partes. Imagínese usted las procesiones, los burros, la carga, los maritates que todo el mundo cargaba para poder viajar, ¿verdad? Preparar, comer. Imagínese la fiesta. Todas esas 2 meses realmente eran fiesta en Jerusalén. Y de repente ocurre en un aposento alto donde hay 120 personas obedientes. ¿Y por qué obedientes? Porque estos 120 fueron aquellos a los que Jesús les dijo: no se muevan, estén juntos. Entonces imagínense el ambiente que hay en ese aposento. Chavalos tristes, confundidos, perseguidos, temerosos, encerrados, que de repente preparan su corazón para esperar qué es lo que Jesús va a enviar, porque Él dijo que iba a enviar algo. Y en ese contexto de fiesta, de extranjeros, de inundación de personas afuera, el Espíritu irrumpe sobrenaturalmente de una manera única sobre la vida de aquellos 120, haciendo un acto que no se compra, que no se aprende, que no se capacita. O sea, simplemente la sobrenaturalidad de Dios cambiando la historia de la humanidad. El Espíritu viniendo a morar en nosotros como templo. Cuando se rasgó el velo en el templo, se abrió la puerta para que el Espíritu Santo generara una nueva humanidad en nosotros. Nosotros siendo portadores de la presencia, ya no nosotros teniendo que ir a un lugar para buscar la presencia. Entonces, el coronavirus, yo le diría que está haciendo algo parecido con nosotros, porque el Espíritu Santo llegó como un virus, algo invisible, algo contagioso, algo que cumplió un propósito, que movió realidades, cambió culturas, cambió patrones, ¿verdad? Y entonces el coronavirus está haciendo algo parecido. Nosotros encerrados, expectantes aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Y aquí es donde yo creo que Dios o nosotros como iglesia tenemos que saber 2 cosas. Número 1, el coronavirus tiene un propósito con el mundo. Dios está llamando al hombre al arrepentimiento. Dios está llamando al hombre a que se ubique y se ponga en su lugar. Que realmente volteemos los ojos y nos sometamos nuevamente a Dios. Pero hay un segundo mensaje y es el mensaje de Dios para la iglesia. Yo creo que Dios nos está sacudiendo. No voy a decir que nos esté enviando un juicio todavía, ¿verdad? Pero sí creo que nos está dando una lección como iglesia, nos está obligando a hacer lo que por nuestra propia voluntad no hemos querido o no hemos podido hacer. Y es realmente romper con todavía un montón de estructuras. Te recordará a Martín Lutero. Martín Lutero se le reconoce como el padre de la Reforma. Realmente él nos devolvió a la fe, nos devolvió a la gracia, nos devolvió a Jesús, nuestra visión a Jesús, en vez del Papa, en vez de la religiosidad, en vez de las indulgencias. O sea, nos concentró en la esencia del Evangelio. Pero a Martín Lutero se le acusa de no haber hecho algo que debió haber hecho. Martín Lutero nunca dejó de ser católico, fue un cura. Y él no hizo una reforma estructural de la iglesia. Él hizo una reforma doctrinal. O sea, lo que cambió con Lutero fue la manera de pensar, pero no la manera de vivir como iglesia. Y entonces el Espíritu Santo en este siglo yo siento que está rompiendo con nuestra estructura, está rompiendo con nuestra manera de concebirnos como iglesia, nos está sacando de los templos, está derribando las paredes y nos está mandando al lugar
primigenio, que es la casa, que es la familia, que es el hogar. Entonces, cuando el Pentecostés ocurre, y usted sabe toda esta historia, ¿verdad? O sea, 3,000 personas se convierten ante un discurso hermosísimo de Pedro. Pedro les explica qué es lo que acaba de pasar, que son culpables de haber ejecutado injustamente a un hombre, el Hijo de Dios, pero que entonces si se arrepienten, la cosa puede cambiar. Y entonces todo el mundo se arrepienten 3,000 personas. ¿Y qué hacemos con esos 3,000? ¿A dónde los metemos? Resulta que estos chavalos venían de Galilea, otros venían de más allá, de Siria, de Egipto inclusive, etcétera, que viajaban a la procesión de ir a ver ahí, ¿verdad? Como la gente va aquí a Cartago, en Costa Rica, ¿verdad? A visitar a la Virgencita. O sea, había una tradición de ir al templo. Y de repente estos tipos que acaban de ser transformados en su esencia espiritual, que tienen un gozo diferente, una vida diferente, un propósito diferente, la escala de valores se les cambió por causa de aquella experiencia, porque sintieron y vivieron a Cristo, no la doctrina, no al modelo, no al principio que dijo fulanito o al libro, no, Cristo. Deciden quedarse ahí, en Jerusalén. Pero ¿a dónde van a dormir? ¿A dónde van a comer? ¿Qué van a hacer? Porque los tipos están felices viviendo en comunidad, están contentísimos de lo que acaban de ver, pero unos ni se entienden unos con otros porque tienen 17 lenguas diferentes. O sea, increíble. Los apóstoles, los 12 apóstoles, ni siquiera sabían leer ni escribir, eran pescadores, era gente sencilla, no había nada intelectual ahí. Y entonces imagínense, ¿qué hacemos con estos 3,000? Entonces ocurrieron dos fenómenos. Uno fue que al día siguiente estos chavalos estaban ya no en el templo, porque se rompió con la estructura templaria. Estos tipos quedaron puestos en un cobertizo que se reunían atrás. Eran tantos que abrumaban el patio, por decirlo así, del templo. Estaban afuera del templo. Eso es simbólico. O sea, la gente sirviendo y adorando a Dios y celebrando a Dios y testificando de Cristo afuera del templo, rompiendo con la estructura legalista de aquel entonces. Pero existía un segundo fenómeno, y es que empezaron a dividirse para vivir comunitariamente en hogares. O sea, imaginemos, son números imaginarios, ¿verdad? Pero, ok, eran 3,000. Ok, imaginemos que de los locales se convirtieron 60 personas que vivían en Jerusalén. Y 60 que le dijeron a 50, oiga, véngase para mi casa, vámonos a mi casa. Y entonces usted mete a 50 personas en su casa. Imagínese escena en su casa. Ok, yo sé que en su casa hay garaje y tiene un montón de chunches ahí, herramientas y cosas. Bueno, dice usted, hay que sacar todo esto. Y lo saca a la calle. Y entonces hay que sacar los muebles porque, o sea, la gente no puede dormir ahí en el mueble, hay que abrir espacios. Entonces las sillas, la mesa, el comedor, el grill, ya no te sirve para nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Venderlos. ¿Por qué? Porque hay que comer. Y empieza a generarse un fenómeno económico de trueque, de venta diferente. Y ahí es donde el libro de Hechos nos enseña que empezó a existir una venta comunitaria de cosas, propiedades, casas, muebles, etcétera. Que uno iba a buscar vender tortillas, que el otro a jalar cosas en el mercado, que el otro para ganar y poder tener el sustento para toda esta nueva comunidad que había sido creada. Pero póngase a pensar, yo estudié gerencia de proyectos, entonces yo ya estoy pensando, hijo, pucha, había que hacer un plan estratégico, ¿verdad? O sea, definamos estructura, roles, nada. Ahí no había líder, ahí no habían normas, ahí lo que había era la vida en Cristo. Yo siento que el coronavirus nos está abriendo a nosotros la oportunidad también de experimentar algo como esto. No porque nos contagiemos del virus, sino porque nos contagiemos de Cristo. O sea, el Espíritu cuando irrumpe no hace un fin en sí mismo. El Espíritu existe para llevarnos a Cristo, al carácter de Cristo, a vivir a Cristo, a hacer las cosas y la misión de Cristo. Entonces, esta oportunidad donde Dios interviene en la historia del siglo XXI a toda una humanidad completa, Dios nos está dando a nosotros, la iglesia, la oportunidad de reinventarnos, de que nosotros volteemos a ver hacia Dios y podamos recibir lo que Dios quiere que recibamos. En Hechos 1:8 se
Se nos dice. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Recibirán poder. El Espíritu es poder. La iglesia tiene que ser poderosa. Los discípulos y discípulas tenemos que tener poder sobrenatural de Dios, no poder de fama, no poder de fortuna, no poder de posición, no, poder sobrenatural, un poder que viene cuando hay obediencia y cuando hay fe. En mi iglesia aquí en San José tenemos un lema para el 2020 y es moviéndonos con fe y obediencia. Y yo creo que nos ha ido funcionando justamente en este momento, porque tenemos que tener fe de que Dios está en control, de que Dios tiene un plan y que Dios está con nosotros cumpliendo todas sus promesas. Dios no va a eliminar ni erradicar a su iglesia, porque su iglesia es el instrumento y agente del reino de Dios en este siglo. Entonces descansamos con fe en esa posibilidad y en esa realidad. Pero por otro lado, no es suficiente creer, porque hasta los demonios creen. Necesitamos obedecer, mover nuestra voluntad bajo el sometimiento de la autoridad de Dios. Entonces, fe más obediencia hacen iglesia, hacen familia, hacen el cumplimiento y agréguenle a eso poder sobrenatural y estamos hechos. Entonces, recibiremos poder, dice, ¿para qué? Para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Nueva York, en San José, en Uruguay, en China, donde quiera que sea, hasta los confines de la tierra. Eso es lo que Jesús quería. Ahora, recordemos que el poder no solo es poder por poder. Hay dos tipos de calidades que tiene el poder que el Espíritu Santo nos da. Uno es el poder para ser, y eso se llama carácter. O sea, el Espíritu Santo vino a darnos un nuevo carácter. Ahí donde usted no quería cumplir la ley, Dios pone en nosotros la ley en nuestro corazón. Ahí es donde nos da el famoso amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Sobre todo eso, dominio propio. Entonces, eso no se compra, eso no lo venden. Realmente es una obra, es un fruto, no es una semilla. ¿Qué significa? Proceso. Dios quiere empezar un proceso con nosotros cuando nos da su Espíritu Santo, pero además de darnos carácter, el poder tiene otra segunda característica, que es el poder para hacer. Entonces, de nada sirve que nosotros estemos clamando a Dios, sálvame de morir por el coronavirus. De nada sirve que usted clame, llámame, Señor, para servirte, si usted no está dispuesto a ir. Y si usted no tiene el poder para ir, y si usted no tiene la habilidad para ir. Entonces Dios te llama, Dios te escoge, pero también te capacita y te da poder a través de su Espíritu Santo. Entonces yo creo que si nosotros en este momento volteamos a ver la humanidad y vemos su necesidad, Dios nos está escogiendo a nosotros, pero nos está dando el poder y nos va a dar el poder para ir y para hacer. Yo creo que ese es el reto que Dios nos plantea al darnos su Espíritu Santo. Es este poder que nos ayuda a vencer a los otros dioses. Ese reto que nos ayuda, ese poder que nos ayuda a ser verdaderamente testigos. Testigo es el que cuenta lo que vio. Y nosotros cuando vemos señales, maravillas, tenemos la oportunidad de ganar credibilidad con nuestras palabras. Alguien por ahí, tuve una experiencia, mi pastor en Honduras, un hombre hermosísimo, es filósofo y es psicólogo, ¿verdad? Entonces una vez fue a capacitar a unos campesinos rurales, gente muy sencilla, ¿verdad? Y uno levanta la mano y le pregunta, cuénteme, señor, le dice, ¿y usted, aparte de hablar, a qué se dedica? Aparte de hablar, ¿a qué se dedica? Wow. Yo creo que mucha gente en este siglo podría decirnos lo mismo a nosotros como iglesia. Oiga, y usted aparte de hablar de Cristo, y usted aparte de hacer propaganda, y usted aparte de echarse esas habladas que se echa de tanto en tanto, ¿qué hace? Porque entonces ahí es donde el Espíritu Santo nos dio el complemento a la palabra. Y es la acción amorosa, es la oración, ¿verdad? Oramos, pero también actuamos. Es realmente hacer las obras de Dios para que sean testimonio del poder, de la gracia y que el mundo entienda y que el mundo crea, ¿verdad? El Espíritu
nos da palabra, pero también nos mueve a la acción. Entonces, rapidito, para ir concluyendo, les comparto otro paralelismo que hay, otra comparación entre el Espíritu Santo y el coronavirus. Miren, en primer lugar, Dios utilizó lo invisible para intervenir la historia. Lo hizo con el Espíritu Santo, lo está haciendo con este virus. Dos, Dios sigue cumpliendo sus promesas. Dios nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús dijo, estamos en aflicción, lo estamos viendo. Pero también Dios dice, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Entonces también Dios cumple su promesa. Si nosotros habitamos, y eso es lo importante, habitar en Él, guardarnos bajo Él, creer en Él, obedecerle, entonces realmente la sombra de Él nos va a cobijar. Pero el tercer elemento y con esto quiero concluir, nos está mostrando Dios a través del coronavirus, es el renacimiento de la iglesia. Así como Dios utilizó al Espíritu Santo para crear una nueva familia, una nueva comunidad. Yo creo que el virus nos está abriendo a nosotros la oportunidad de reinventarnos como familia, de volver a los valores reales, de volver a los escenarios donde tendríamos que estar, que es la calle, que es la casa, y que realmente vivamos nuestra fe más allá de las tradiciones, más allá de las tecnologías y las metodologías. Yo creo que aquí de lo que se trata, y tal vez lo que quiero rescatar finalmente de esta enseñanza del Pentecostés, es que si hay una diferencia entre el pueblo antes de Pentecostés y después de Pentecostés, es que antes de Pentecostés la gente vio a Jesús y conoció a Jesús, pero después vivió a Jesús. Creo que ese es el reto que nosotros tenemos, no conocerlo intelectualmente solamente, sino realmente vivirlo, vivir la vida que es Cristo, vivir la vida en Cristo y vivir la vida por Cristo. Y entonces ahí es donde yo lanzo la última pregunta, ¿verdad? ¿Para qué querés vivir? ¿Para qué queremos vivir? O sea, si nuestra oración es, Padre, que no me contagie. Yo hago un chiste, ¿verdad? Y siempre digo, oh, la gente quiere estar en la presencia de Dios, pues nadie se quiere morir. ¿Verdad? O sea, si uno le pregunta, hey, ¿vos querés estar con Dios? Claro, yo quiero estar con Dios. Hey, ¿te querés morir? No. ¿Y de ahí? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo lo vamos a morir? Entonces, puede ser, Dios es soberano, que el coronavirus sea el vehículo a través del cual algunos hijos e hijas de Dios van a morir. Conozco un par que ya lo hicieron, ¿verdad? Pero quizás para la mayoría no va a ser eso el propósito, pero sí el propósito va a ser renacer a una nueva vida. Y ese es el mensaje que yo quiero desde Costa Rica animarles, hermanos, allá en Nueva York, que podamos realmente retomar una nueva vida, una nueva manera de vivir la iglesia por el poder del Espíritu Santo. Creo que es una oportunidad única, creo que no sé si se va a repetir en algún momento, pero es única. Y sería muy patético que no aprovechemos. ¿Para qué queremos vivir? ¿Para qué queremos que Dios nos extienda vida? El rey Ezequías recibe de parte de Dios por medio de Isaías una palabra y Dios le dice a Ezequías, te vas a morir. Pone tus cosas en orden, te vas a morir. Y Ezequías clama, instantáneamente casi Dios devuelve a Isaías que vuelva y le dice, ok, está bien, te voy a dar 15 años más. Entonces la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué le dio 15 años más? Fíjense que Ezequías fue el responsable de que el pueblo de Israel no fuera realmente derrotado ni vencido, o sea, porque Dios le extendió vida. La pregunta es, si Dios nos extiende vida en medio de toda esta pandemia, ¿cuál va a ser el propósito de nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Edificar una iglesia? No es el propósito. El propósito de Dios no es edificar una iglesia, es extender su reino, es gobernarnos. Entonces no hagamos de la iglesia un fin, es simplemente un medio, y es un medio que tiene que ser modificado. Entonces, mis hermanos, un saludo, un abrazo y mis mejores deseos para ustedes. Yo y mi congregación acá también estamos aprendiendo de esto, estamos reinventándonos también, aprendiendo a usar tecnología y muchas cosas. No es un tiempo fácil,
pero vieran qué gozo más bonito cuando lo vemos desde esta perspectiva. Yo estoy energizado viéndolo desde esta perspectiva. Así que les amamos, mis hermanos, y ojalá en algún momento podamos vernos en persona y compartir. Que Dios me los bendiga. Gracias por la oportunidad. Yes. Pastor Mao, muchas gracias. De verdad que te lo he expresado. Más que un tema interesante, yo diría que es un tema sumamente rico. Cómo reinventarnos, ¿verdad? Las diferentes enseñanzas que podemos extraer de toda esta situación que estamos viviendo, como lo acabas de decir, en este siglo XXI, probablemente una oportunidad única, ¿verdad? Para poder llegar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Así que, de verdad, impresionante, tantos conceptos que podemos rescatar de una enseñanza de estas, como cómo vivir en comunidad, cómo poder seguir predicando a Cristo, que esa fue la razón por la cual la gente no se movió de Jerusalén, ¿cierto? Claro. Porque vivían a Cristo, vivían el mensaje de Jesucristo. Y creo que esto nos reta y nos desafía a vivir este momento con una perspectiva diferente. Listos a aprender, a ser buenos discípulos, ¿verdad? Y no solamente, como decías ahora, el clamar, sino el voy a ir y voy a hacer, ¿verdad? Porque creo que hay una necesidad urgente en las personas de conocer de Dios. Amén. Así es. Bueno, no, muchas gracias, Osvaldo y familia. Que cuídense, ¿verdad? Hagamos las cosas en orden y Dios nos va a prosperar y nos va a bendecir. Perfecto. Deseo lo mejor. Yo sé que se cambiaron de edificio y todo esto les cayó en un contexto nuevo. Bueno, yo creo que es un bonito momento para ustedes también, ¿verdad? Para reinventarse. Perfecto. Mau, muchas gracias. Les amamos. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que estamos la próxima semana aquí en Acércate. Somos Vida Abundante Nueva York y les amamos. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, Mau.